Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde les traemos todo el salseo, los romances apasionados y los dramas explosivos directamente desde Estambul. Hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un tema que involucra celos, malentendidos y un simple accesorio que termina desatando una tormenta emocional. Hoy vamos a hablar de CEU Superíndice 3. Un collar puede convertirse en el epicentro de un terremoto amoroso, desatando la furia de una protagonista y, en nuestro caso, provocando una guerra entre Kerem y Serini. ¿Intrigados? Pues a compu con diéresis más menos en me. Antes de que empecemos con el chismorreo ese intenso, les recuerdo que si aman las series turcas tanto como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un Montu Superíndice 3N de contenido preparado para ustedes, que no se lo pierdan. Ahora vamos a lo que nos compete, esos collares que parecen inocentes pero que en realidad son bombas de tiempo emocionales en las series turcas. ¿Alguna vez se han preguntado por qué copyright un simple objeto, como un collar, puede tener tanto poder en una historia? En las telenovelas turcas, los objetos no son solo atrezo, son extensiones de los personajes, símbolos de sus deseos, miedos y frustraciones. Un collar puede representar un vínculo amoroso, una promesa incumplida, un secreto oculto o incluso una forma de control. Y cuando ese collar se convierte en el centro de una disputa rense, porque el drama es garantizado. Empecemos hablando de la serie Medcezir, una adaptación superíndice 3N turca de la famosa serie estadounidense DOC. Esta serie, que pertenece al GEU Copyright Nero del drama juvenil, nos presenta la historia de Yaman Koper, interpretado por Ukon diéresis Ayatay Ulusoy, un chico de un barrio marginal que es acogido por una familia adinerada en Alnkoy, un barrio rico de Estambul. Ayu conoce a Mira Beylice, interpretada por la mismísima Serini Sarkaya, una chica popular y con una vida aparentemente perfecta, pero que esconde sus propios problemas y secretos. En Medcezir, la trama gira en torno a las relaciones de Yaman y Mira, sus altibajos, sus diferencias sociales y las intrigas que los rodean. Aunque no hay un collar específico que desate la furia de Mira de la manera que veremos en otros ejemplos, hay varios momentos en los que los regalos y posesiones materiales se convierten en símbolos de sus diferencias y en detonantes de conflictos. Por ejemplo, un regalo costoso de Yaman a Mira, queriendo demostrar su amor y su capacidad de darle lo mejor, puede ser malinterpretado por Mira como un intento de comprar su afecto o de encajar en su mundo, generando tensión superíndice 3N y frustración superíndice 3N. Imaginen la escena. Yaman le regala a Mira un brazalete de diamantes para su cumpleaños, un símbolo de su ascenso social y su deseo de complacerla. Mira, sin embargo, se siente superíndice 3 moda con el regalo, sintiendo que Yaman es tratando de cambiarla y de borrar sus orígenes humildes. La discusión superíndice 3N que sigue es explosiva, llena de reproches y malentendidos. La relevancia de Medcezir en este contexto radica en CEU superíndice 3. La serie explora las diferencias de clase y CEU superíndice 3. Estas diferencias se manifiestan en los regalos y posesiones, que pueden ser interpretados de diferentes maneras y convertirse en fuentes de conflicto. La serie nos muestra CEU superíndice 3. El amor puede ser complicado cuando se enfrenta a barreras sociales y ECONU superíndice 3 micas, y CEU superíndice 3. Los objetos materiales pueden convertirse en campos de batalla emocionales. Un dato interesante sobre esta serie es que fue un gran con diéresis copyright cito en turco y también copyright N en muchos pauses de latinoamu copyright rica, catapultando la carrera de sus protagonistas. Y hablando de protagonistas, la química entre Serini y Sarkaya y con diéresis Ayatay Ulusoy era innegable, lo que contribuye superíndice 3 al con diéresis copyright cito de la serie y a la fascinación superíndice 3N del público por su relación superíndice 3N tanto dentro como fuera de la pantalla. Ahora vamos a una serie donde el concepto de la furia desatada por un accesorio, aunque no sea exactamente un collar, se puede extrapolar, Amor Eterno. Esta serie, un dramático romance protagonizado por Burak Uzuparrafoybit y Neslihan Atagul, narra la historia de amor imposible entre Kemal Soydere, un joven ingeniero de clase media, y Nihan Sezin, una joven de alta sociedad. Su amor se ve truncado por las presiones familiares y las maquinaciones de Emir Kozkoylu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. En Amor Eterno, la pasión superíndice 3N y el resentimiento alcanzan niveles con diéresis copyright picos. Aunque no hay un collar específico que cause la guerra, hay momentos en los que los regalos y símbolos de amor se utilizan como armas.
Por ejemplo, Emir, obsesionado con Nian, la colma de regalos caros y lujosos para mantenerla a su lado y recordarle su obligación superíndice 3n, hacia u con diéresis copyright L. Estos regalos, en lugar de ser muestras de amor, se convierten en símbolos de su control y manipulación, lo que genera frustración superíndice 3n y rabia en Nian. Podemos imaginar fácilmente que si Emir le regalara a Nian un collar particularmente llamativo y costoso, con una piedra preciosa que simbolizara su amor eterno, y ella lo usara en presencia de Kemal, esto podría desatar una furia celosa y un torbellino de emociones. Kemal, sintió copyright-dose impotente y traicionado, podrá reaccionar con rabia y despecho, alimentando a UNMU, es la obsesión superíndice 3n de Emir por mantener a Nian bajo su control. La relevancia de amor eterno AQU radica en CU superíndice 3mo. Los objetos materiales pueden ser utilizados para manipular y controlar las relaciones, y CU superíndice 3mo. Esto puede generar sentimientos de furia y resentimiento en los personajes. La serie nos muestra CU superíndice 3mo. El amor puede ser corrompido por el poder y la obsesión superíndice 3n, y CU superíndice 3mo. Los objetos pueden convertirse en herramientas para ejercer ese poder. Un dato curioso sobre esta serie es que ganó superíndice 3 el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017, convirtió Copyright 2 en la primera serie turca en lograr este reconocimiento. Este premio no solo consolidó superíndice 3 el U con diéresis Copyright sito de la serie, sino que también Copyright N abrió superíndice 3 las puertas a las producciones turcas en el mercado internacional, demostrando la calidad y el atractivo de sus historias. Siguiendo con nuestra exploración superíndice 3n de los dramas turcos y los objetos que desatan la pasión superíndice 3n, hablemos de Süleyman el Magnífico. Esta serie Istu superíndice 3 rica, que nos transporta al Imperio Otomano, cuenta la historia de amor entre el Sultán Süleyman el Magnífico y Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en una de las mujeres poderosas de la historia. En Süleyman el Magnífico, los regalos juegan un papel fundamental en las intrigas palaciegas y las luchas por el poder. Los collares, anillos y otras joyas eran símbolos de estatus, poder y afecto. Imaginemos la siguiente situación superíndice 3n. Süleyman le regala a Hürrem un collar único y valioso, con una esmeralda del tamaño más menos o de un huevo de paloma, un símbolo de su amor y su favoritismo. Sin embargo, Mahidevran Sultán, la primera esposa de Süleyman y madre de su primo Copyright Nito, celosa del poder y la influencia de Hürrem, intenta robar el collar o difamarla alegando que lo obtuvo de manera ilícita, acusándola de brujería y de utilizarlo para hechizar al Sultán. Esto podrá desatar la furia de Hürrem, quien no dudará en usar toda su astucia y poder para defenderse y proteger su posición superíndice 3n, incluso recurriendo a la intriga y la venganza para desestabilizar a Mahidevran y consolidar su propio poder en el Aru Copyright N. El collar, en este caso, se convierte en un detonante de la lucha por el poder y el favoritismo en el Aru Copyright N, una batalla constante por la supervivencia y la influencia en la corte otomana. La relevancia de Süleyman el Magnífico en nuestro tema radica en CU superíndice 3mo. Los objetos valiosos eran utilizados como herramientas políticas y emocionales en la corte otomana, y CU superíndice 3mo su posesión o copyright rida podía desencadenar conflictos y dramas de gran magnitud. La serie nos muestra CU superíndice 3mo. El poder y el amor pueden ser manipulados a través copyright S de los objetos, y CU superíndice 3mo. La ambición superíndice 3n y la envidia pueden llevar a los personajes a cometer actos atroces. Un dato interesante sobre esta serie es que fue un U con diéresis copyright sito rotundo en Turquía y en muchos otros pauses, generando un gran interu copyright S por la historia del Imperio Otomano. Además, la serie generó superíndice 3 controversia en Turquía debido a su representación superíndice 3n de la vida en el Aru Copyright N y las críticas sobre la imagen del Sultán Süleyman, lo que demuestra el impacto cultural y social de la serie. Volviendo a dramas contemporáneos, pensemos en Erkenci Quay, una comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Candy Beat, un foto superíndice 3 grafo aventurero y carismático. En Erkenci Quay, la trama se centra en el romance entre Sanem y Can, sus malentendidos, sus celos y sus reconciliaciones. Aunque no hay un collar específico que cause la furia, hay situaciones en las que los regalos y las acciones de los personajes generan celos y desconfianza. Por ejemplo, imaginemos que Can le regala a Sanem un collar significativo, tal vez con un dije que represente su amor por la naturaleza y la libertad, pero luego ella lo pierde o lo presta a otra persona, como su hermana Leila, quien lo usa en una ocasión superíndice 3 en especial.
Esto podrá desatar la furia celosa de Khan, quien podrá interpretarlo como una falta de valoración superíndice 3n de su regalo y por extensión superíndice 3n de sus sentimientos. Khan sintió copyright dose herido y decepcionado, podrá reaccionar con frialdad y distancia, generando una crisis en su relación superíndice 3n y obligando a Sanema a demostrar su amor y su arrepentimiento. La relevancia de Erkenci-Kwai en este contexto radica en CEU superíndice 3mo incluso en una comedia romántica. Los objetos y las acciones pueden ser interpretados de diferentes maneras y generar conflictos emocionales. La serie nos muestra CEU superíndice 3mo los celos y la desconfianza pueden surgir incluso en las relaciones mu-s idúlicas, y CEU superíndice 3mo la comunicación superíndice 3n y la comprensión superíndice 3n son clave para superar estos obstáculos. Un dato curioso sobre esta serie es que fue un con diéresis copyright sito internacional, especialmente en Italia, donde Kanyaman se convirtió superíndice 3 en una verdadera estrella. Su carisma y su atractivo físico conquistaron al público italiano, generando una verdadera Kanyaman UA y abriendo las puertas a otros actores turcos en el mercado europeo. Finalmente, aunque no podemos hablar de un caso específico de un collar de la furia, que rompe Kerem y Serine y en una serie en particular, podemos reflexionar sobre CEU superíndice 3mo. Este concepto se aplica a la dinámica de las relaciones en general en las series turcas. La tensión superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Serine y Sarkaya, que fueron pareja en la vida real y en la serie Medcezir, siempre ha sido objeto de especulación superíndice 3n y chismes. Podemos imaginar fácilmente una situación superíndice 3n hipotu copyright tica en la que un regalo dado por Kerem a otra persona, tal vez a una compa más menos era de reparto en una nueva serie, desatara la furia de Serine, ya sea por celos, por despecho o por cualquier otro motivo. Esta situación superíndice 3n ficticia nos sirve para ilustrar CEU superíndice 3mo. Los objetos pueden ser utilizados como símbolos de amor, poder, control o venganza en las series turcas, y CEU superíndice 3mo su interpretación puede desencadenar emociones intensas y conflictos dramáticos, tanto en la ficción superíndice 3n como en la vida real de los actores. La prensa del Corazu superíndice 3n turca siempre ha estado atenta a cada movimiento de Kerem y Serine, buscando pistas sobre su relación superíndice 3n y alimentando los rumores sobre posibles reconciliaciones o nuevos romances. En resumen, hemos explorado CEU superíndice 3mo. Los objetos, y los collares en particular, pueden convertirse en detonantes de emociones intensas y conflictos dramáticos en las series turcas. Desde los símbolos de estatus y poder en Süleyman el Magnífico, hasta los regalos malinterpretados en Medcezir, y los intentos de control en Amor Eterno, hemos visto CEU superíndice 3mo. Un simple accesorio puede desatar la furia y poner a prueba las relaciones entre los personajes. Las series turcas son maestras en el arte de utilizar los objetos para simbolizar emociones y generar conflictos, creando historias apasionantes que enganchan al público de todo el mundo. Y eso es todo por hoy, mis queridos amantes de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los dramas mu-s explosivos y los collares que desatan la furia. ¿CUL de estas series les ha gustado mu-s? ¿Recuerdan algún otro momento en el que un objeto haya desatado una tormenta emocional en una serie turca? Do copyright genme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme les recuerdo que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras Superíndice 3 entregas. Hasta la Superíndice 3. Que sigan disfrutando de sus series turcas favoritas. Y recuerden, no subestimen el poder de un simple collar.